Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra del Señor. El tema de hoy es acerca de cómo vivir por medio de la palabra de Dios. Por esta razón, comencemos con una oración. Amante Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos que tú nos permites estudiar juntos tu palabra y pedimos, Señor, de que tú nos enseñes en esta hora un poco más de lo que significa vivir por medio de tu palabra y de tener esa experiencia tan hermosa que tuviste tú también en la tierra, de mostrarnos el vivir, el depender de ti. Pedimos a Dios que nos acompañes en esta hora y que el Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. En el tema de hoy vamos a hablar acerca de cómo depender o cómo aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por esta razón vayamos al libro de Mateo, el capítulo 4. Notemos así el versículo 4 también, donde Cristo nos está demostrando cuando tuvo esa experiencia en el desierto con Satanás, cuando estuvo tentado por él, cómo Cristo respondió a esa pregunta de su necesidad física. Cuando Satanás le dijo, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Cómo Cristo responde a este individuo, a este ser que fue el que originó el pecado? Notemos la respuesta. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos cómo Cristo responde a Satanás de acuerdo a lo que significa realmente vivir por la palabra de Dios. Le está indicando a Satanás de que el ser humano, de que el hombre no solamente depende del pan para sostenerse, no solamente depende del alimento para poder tener energía y fuerza y vitalidad, pero que realmente el ser humano también puede vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es algo muy interesante y revolucionario, porque el ser humano, en nuestra mente, en nuestra comprensión de lo que es la materia, la carne, nos es imposible pensar de poder sostenernos si no nos alimentamos, de poder alimentar nuestro cuerpo con la comida, con lo que uno ingiere en su estómago, para poder procesarlo y entonces tener fuerza y vigor. Pero Cristo nos está diciendo aquí de que el hombre, el ser humano, también puede vivir por la palabra de Dios. Esto realmente es algo que si no se experimenta, si no lo vivimos, jamás podremos entenderlo. Pero Cristo nos ha dejado en su palabra evidencias de que esto es real, de que existe realmente esa experiencia en la experiencia humana, de que podemos tener una vida fuerte y fortalecida por medio de la palabra escrita de la Santa Biblia. Cristo nos muestra de que como humano, Él venció el hambre, venció la necesidad física porque se alimentaba constantemente de esa relación con su Padre, de esa palabra viva que era la Escritura. Así también nosotros hoy podemos tener la misma experiencia si tan solo pudiésemos realmente aprender a comenzar a creer como niños pequeños en la palabra de Dios. Quizás creemos que creemos en la palabra de Dios, pero en realidad podemos tener una fe falsa, porque si nuestro alimento, si nuestra fuerza viene únicamente de la comida, hemos realmente fracasado en entender el verdadero fortalecimiento de la vida a través de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una fuerza, un vigor, una mentalidad renovada, regenerada, transformada por medio del entendimiento de la Escritura. Dios en realidad desde el principio deseaba que el ser humano se mantuviese con vida y de hecho era la promesa de Dios de mantenernos con vida por la eternidad si seguíamos la palabra de Dios. Recordemos cómo Adán y Eva, ellos tenían ese mandato sencillo de Dios de no tomar de ese árbol de conocimiento del bien y del mal. Y este era el único requisito para mantenerse con vida eterna. Si hubiesen escuchado la palabra de Dios, si hubiesen obedecido la palabra de Dios, estaríamos nosotros en una experiencia totalmente diferente. No habría venido el pecado a este mundo. Pero tristemente, ellos dejaron de creer o de vivir la palabra de Dios y empezaron a aceptar esa sugerencia, esa duda del enemigo que trajo el pecado a la tierra. Y entonces hoy estamos probando los resultados de esa decisión. Ahora, veamos cómo Cristo también nos dice a nosotros en el tiempo actual cómo podemos nosotros también vivir por la palabra de Dios. Noten ustedes lo que nos dice Mateo 6, versículos 31-33. Dice allí, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Vemos entonces en este pasaje algo muy hermoso acerca de Dios y del principio que Él quiere que comprendamos y lo experimentemos. Porque este principio va en contra del mundo y de todo lo que el enemigo nos dice constantemente en nuestra mente. Porque este principio es, si buscas ustedes las cosas temporales, si ustedes buscan las cosas que son realmente necesarias aparentemente para su vida, perderán lo más importante, perderán la oportunidad de realmente vivir por la palabra de Dios y de aceptar y de conocerle más cerca a Dios. Pero si nosotros buscamos primeramente su palabra, su justicia, su reino, entonces las cosas que son temporales, lo que sostiene el cuerpo, lo que sostiene nuestra materia, esas cosas el Señor tomará cuidado de esto y Él nos añadirá. Pero si nosotros buscamos primeramente las cosas temporales, perderemos esa esencia de conectarnos con el Señor y entonces, por más que digamos que somos cristianos, por más que digamos que creemos en el Señor, nuestra experiencia será una experiencia falsa. Será una experiencia falta de realmente entender, de conocer y de experimentar la palabra del Señor. Así es como hoy el cristianismo, en su mayoría de casos, es un cristianismo falso, porque hablamos de amar al Señor, amamos de que queremos honrar su nombre, pero nuestras vidas vivimos una vida constantemente de derrota y de pecado. Mas si estamos buscando al Señor, si nos aferramos de Él, podremos entonces tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y entonces las cosas que son necesarias en lo externo, en lo temporal, como decíamos, dice la palabra de Dios, serán añadidas porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de ellas. Así que si buscamos al Señor primeramente, entonces lo demás viene por añadidura. Dios quiere que tengamos experiencia. Cristo nos invita a tener experiencia y tenemos que darle al Señor la oportunidad de demostrarle y demostrarnos a nosotros cuán importante es confiar en Él. Ahora, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y notemos allí en el versículo 17 lo que Cristo nos dice sucederá con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Por qué es tan crucial que las personas realmente vivan de acuerdo a la palabra de Dios? Dice allí: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos en este pasaje como Cristo nos está indicando de que en el tiempo del fin, la iglesia suya, la iglesia de Cristo, podrá vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque tendrán su testimonio, tendrán la experiencia de Cristo, es decir, vivirán por cada palabra de la boca de Dios y por ende guardarán su santa ley. El poder tener esa experiencia muestra de que el Señor va a hacer que su pueblo va a obrar en cada corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Tendremos la oportunidad de vivir por la palabra de Dios si hoy empezamos a buscarlo de corazón, si hoy aceptamos a Cristo y nos entregamos en voluntad a Él. Mas ahora veamos un contraste interesante con el resto del mundo, con los seres humanos que no creerán en la palabra de Dios, que no creerán en este concepto de vivir por cada palabra de Dios. Notemos lo que sucederá con el mundo en ese tiempo final. En capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 13 al 15, leemos lo siguiente: y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Vemos así como este pasaje nos está diciendo, nos está previniendo de lo que está muy pronto por suceder en la tierra, que el ser humano que no ha aceptado a Cristo, que no ha aceptado su palabra, que no ha estado experimentando realmente lo que significa vivir por fe y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aceptará el engaño, creerá que está siguiendo a Dios, pero en realidad se estará uniendo a un movimiento, a un sistema que está realmente adorando a Satanás, que está adorando a la bestia, al falso profeta, a ese sistema que engañará a toda la tierra. Y Cristo nos advierte de que las vidas de las personas que siguen ese modelo de religión irá completamente contraria a la palabra de Dios. No guardarán la palabra de Dios, no guardarán sus mandamientos y sus vidas serán unas vidas
de pecado, de inmundicia y de concupiscencia. Dios quiere que tengamos nosotros hoy una experiencia muy diferente a esta, que hoy comencemos a sentar nuestra base, nuestra firmeza en la palabra de Dios. Que Dios te ayude en este día a poder experimentar esa división de lo que significa dividirnos del mundo, separarnos del mundo y a experimentar la aceptación de Cristo, la unidad al Señor para alcanzar la salvación y poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día, es mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.